La bancaria con Sergio Palazzo. ¿Qué tal, Palazzo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. A ver, le explico por si alguien no está al tanto. Va a haber 3 días de paro bancario. Vas a escuchar a mucha gente, ¿sí?, enojada con Palazzo, a decir, no pude ir al banco por esto. El caso es, y ahora le vamos a preguntar más detalles, es que el gremio bancario se puso de acuerdo con los bancos en un aumento y Macri no quiere que se lo dé. ¿Es algo así? Sí, nosotros en el mes de noviembre alcanzamos un acuerdo puente con las cámaras empresarias que nuclean el 80% del sector financiero, a excepción de la Cámara ABA, que es de bancos internacionales, mediante el cual había una serie de beneficios para los trabajadores y puntualmente la pauta para el 2017 en materia salarial excedía ese famoso 18% en 4 cuotas, que es el denominado Acuerdo Vidal por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Acumulado es un 24,5 aproximadamente. A partir de ahí, el acuerdo empezó a tener sus bemoles. Participó el ministro de Trabajo de la Nación, quiero decirlo, en el acuerdo, directamente él, y a posteriori decidió no homologarlo y dar la orden de que no se pagara el acuerdo. Llegó el mes de enero, los trabajadores no iban a percibir su aumento. Antes de tomar una medida de la envergadura de un paro de la magnitud que estamos propiciando ahora, decidimos concurrir a la justicia, a la sala de feria, porque era un mes de feria, enero, que era el primer mes que tenían que percibir el aumento los compañeros. Resolvió 2 cosas. Uno, ordenar el pago, porque entendía que el acuerdo estaba homologado tácitamente, a pesar que el Ministerio no había producido el acto administrativo. Y lo segundo, en un fallo ejemplar, los jueces determinaron ordenarle al Poder Ejecutivo Nacional que no interfiriera en el cumplimiento del acuerdo, cosa que no hizo el Poder Ejecutivo. Han habido reuniones y lo han mostrado todos los medios, y tengo la información por los propios presidentes de banco que asistieron, que fueron convocados a la Casa Rosada a una reunión y otra al propio ministro, al despacho del ministro de Trabajo, en donde diseñaron una estrategia para obstaculizar el cumplimiento del acuerdo y recibieron la orden de no pagar. Yo al día de hoy sigo hablando con varios presidentes de banco, con quienes tengo una relación fluida de años, y me dicen que les parece una insensatez y una locura y que ellos quieren pagar porque en 40 años que tiene la Cámara, por ejemplo, ADEVA, nunca incumplió un acuerdo, pero que están muy presionados por el gobierno, que les dice que no pague. Inclusive, uno de los pocos bancos que decidió pagar, que es el Banco de la Pampa, nucleado en la Cámara ADEVA, el gobernador de la provincia, a través de su vocero de prensa, emitió un comunicado avalando lo que yo digo, porque dijo que a pesar de las presiones del jefe de gabinete Peña y del vicejefe de gabinete Quintana para que no se pagara el acuerdo, el gobierno de la provincia había instruido como accionista mayoritario al Banco de la Pampa que cumpliera con ese acuerdo. 3 días de paro bancario significan una serie de problemas para empresas, para comercios, para personas. No sé qué va a pasar después con el tema de los cajeros, qué sé yo. Va a tener un ataque general, va a tener que defender esta medida, va a ser complicado. Sí, obviamente que somos conscientes de la magnitud. Nosotros hemos lanzado un paro de 24 horas para este viernes. En el medio se produce una conversación entre ayer y hoy con funcionarios que determinó el propio gobierno y los propios banqueros para que encabezaran un acercamiento y ver cómo lo podíamos resolver. Obviamente el planteo de ellos es anualizar el acuerdo. Nosotros no tenemos ningún problema en anualizarlo, pero en los términos y porcentajes que nosotros hemos acordado y con cláusulas efectivas de actualización, y a su vez que esas cláusulas sean retroactivas al inicio del acuerdo, no solo cláusulas de actualización cuando supere la inflación, sino que sean retroactivas al 1 de enero. Habíamos avanzado y mucho, y hoy a las 6 de la tarde, en el medio de que estábamos terminando una conversación, estábamos avanzando optimistas en un acuerdo y poder evitar la medida del viernes, nos comunican de que la Cámara ABA ha decidido no firmar y que la instrucción es que si no firman las 4 cámaras no se podía avanzar. Por eso la medida de 72 horas, y responsabilizamos muy particularmente a la Cámara ABA y obviamente a los funcionarios de gobierno que han presionado para que este acuerdo no se suscriba. Recibí en el transcurso de la tarde el llamado de los compañeros de la CGT manifestándome todo su apoyo, e inclusive el compañero Gerardo Martínez, para que mañana le arrime todos los antecedentes para hacer la denuncia ante la OIT por la intromisión que tiene el gobierno dentro de la paritaria del sector. Porque además, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va, Iván? Además, en el fallo la Cámara de Apelaciones del Trabajo directamente le ordenó o instruyó al Poder Ejecutivo que no interfiera, le ordenó que no interfiera en la paritaria. Mi consulta es, si ese conflicto no se hubiera generado, el conflicto original de hace unas semanas atrás,
hoy estaríamos en el mismo escenario? Es decir, la responsabilidad, el pecado original, ¿es del Estado o es de los bancos? Es de ambos. Primero porque el acuerdo en ningún momento dice que está sujeto a homologación y debió cumplirse. Segundo, porque el Estado tiene la obligación de hacer los controles de legalidad de un acuerdo y si no afectan el bien común, entre otras cosas grandes, digamos, tiene que ser homologado. La misma ley establece que a los 30 días de firmado el acuerdo y presentado en el Ministerio, si no tiene homologación, la homologación es tácita, eso del artículo 6 de la Ley 23.546, y para el caso de la Cámara minoritaria que no había firmado, que representa el 20% nada más de los trabajadores del sistema y del negocio financiero, está el artículo 5 infine de la misma ley que establece que le es de aplicación a cualquiera de las representaciones paritarias la aplicación de lo que firmen las mayorías. Y si me permitís, y metiéndome con un tema que acaban de tocar ustedes, entre las explicaciones que dio el ministro Aguad o el secretario Aguad, no sé cuál es el cargo que tiene, el ministro Aguad, hoy día, dijo que el Estado había firmado porque habían alcanzado el 80% de los acreedores y con esto se tenía que homologar el acuerdo de acreedores. Bueno, nosotros firmamos con el 80% del sector empresario, sería bueno que tengan el mismo criterio a la hora de homologar, ¿no? Ahora, todos los economistas que están en el gobierno, incluso uno de los nuevos que se acaba de sumar, dicen que la única forma de que el gobierno llegue a la meta de las paritarias, de la inflación que pretende, es que las paritarias no pasen un monto que es parecido al de la inflación, que no pasen 18%. Digamos, ningún economista dentro del gobierno quiere aceptar, quiero que esto se acepte porque si no sentaría jurisprudencia para el resto de las paritarias. En ese sentido, ¿ustedes ven al gobierno como muy duro y venir para adelante, más allá de lo legal? Sí, nosotros vemos que nos toman como un caso testigo, esto está claro. Nuestro acuerdo surge por los días en que la gobernadora estaba negociando este famoso acuerdo del 18% en 4 cuotas con los estatales bonaerenses. Seguramente no pensaban que ese acuerdo iba a existir y por eso nos terminaron firmando ese 24,5. Nosotros, quiero ser muy claro, no estamos dispuestos a resignar un solo peso de ese 24,5%. Y si no es la pauta que el gobierno buscaba, es un problema del gobierno que no interpreta que necesita reactivar el consumo interno a través de la recomposición del poder adquisitivo del salario para mejorar la economía. Palazzo, ¿usted sabe que se está hablando por estas horas que el gobierno podría emitir un decreto para cerrar la paritaria por decreto? Sí, también lo escuché con los compañeros estatales, yo tengo una muy buena relación con los compañeros y aprovecho para solidarizarme por las amenazas que recibió el compañero Baradel de la CETERA. A ver, nosotros tenemos un gobierno que dice que las paritarias son libres y que no se les fija ni piso ni techo. Por otro lado dice que esto tiene que ver con la paritaria privada, no con la estatal. El primer análisis que yo hago sobre esto es, los compañeros estatales tienen tanto derecho como los compañeros privados a recuperar su salario. Entonces el gobierno no debería hacer un distingo casi con un nivel discriminatorio. Y lo segundo es, si las paritarias son libres y no tienen techo, ¿por qué el Estado ha recurrido a la Corte Suprema para tratar de voltear el acuerdo de bancaria? Porque si no caería en un discurso cínico e hipócrita que por un lado dice una cosa y tiene un doble estándar moral cuando actúa haciendo otra. Claramente me inclino por lo segundo a esta altura de los acontecimientos porque no solo tienen ese doble estándar moral con la paritaria, con muchas otras cosas lo tiene este gobierno. Sergio, en Estados Unidos hay un juego que es el Chicken Game, que son 2 coches que van y en algún momento uno de los dos tiene que volantear porque si no chocan. ¿Quién va a volantear? ¿El Estado o van a volantear ustedes? ¿Y qué significaría en cada uno? Mirá, si mañana yo apareciera resignando ese 4% que nosotros obtuvimos como reconocimiento de la inflación anterior y ese 19,5 que entre los dos nos da 24,5 acumulado y terminara firmando, olvidándome de todo y termino firmando 18% en 4 cuotas, seguramente el volantazo lo pegué yo y me lo harán pagar mis afiliados. Ahora, si nosotros sostenemos esa paritaria con ese reconocimiento del 4, más el 19,5 sobre el 4, más actualizaciones automáticas y que sean retroactivas, no digo que el Estado habrá pegado un volantazo, digo que habrá entendido... Pero ¿cuál es la escalada de conflicto? El Estado no resigna eso, no acepta la paritaria. Y usted dice, yo no resigno plata. ¿Qué puede haber? ¿Más días de paro? ¿Puede haber nosotros intensificaremos las medidas de fuerza, pero nosotros estamos dispuestos a que los trabajadores bancarios en el mes de febrero no les pase como en enero que no le pagaron su aumento. El mes de febrero termina con los trabajadores bancarios cobrando el aumento o terminan sin bancos. ¿O terminan sin bancos? ¿Qué quiere decir? ¿Con más paros? Exactamente. Lo que pasa es que después de un paro de 72 horas, ¿qué viene?
Yo apelo al sentido de razonabilidad que deban tener los funcionarios de saber que este acuerdo fue firmado dentro de la voluntad colectiva de las partes. Nadie le vició la voluntad al otro, seguramente nosotros hubiéramos querido más y seguramente el sector empresario hubiera querido pagarnos menos. Fue una composición de lugar y no creo que un acuerdo entre el 24 y 25% desmadre la economía como para que no lo entiendan. Ahora, si el gobierno insiste y lo hace por decreto, bueno, decididamente habría conseguido, creo, lo que vino a buscar, que es el fin del instituto como la paritaria, para regular también, ¿no es cierto?, el nivel de ingresos en la Argentina. Palazzo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. En un minuto aumenta el gas, el pan, el colectivo, los peajes, la nafta, y estamos hablando de aumentos de más de un 50% con el pan a 50 mangos. Te lo cuenta Darío Gaña, dale, ya volvemos.